Listo. Listo, ahora sí, de nuevo, ya somos 13, pues bienvenidos, gracias Margarita. No, no me vayan a atacar de preguntas, por Dios, no me ataquen, no, recibo preguntas, recibo preguntas. Eso está muy bien. Entonces, chicos, aprovechen este espacio. Es nuestro último día de testing, del taller de testing 1 con Patricia. Entonces, aprovecharla a lo máximo. Y bueno, bienvenidos. Eso, bueno, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos el martes anterior, muy pequeñito, yo espero no llame más de 15 minutos, porque de hecho voy a compartirles acá, voy a compartir mi pantalla. ¿Se acuerdan que comenzamos hablando primero de lo que era valor, cierto? De lo que era valor para nosotros, aquí vamos a poner los participantes, de lo que cada uno de nosotros desde nuestro contexto, lo que entendíamos, de nuestra sabiduría y nuestro aprendizaje, que era para nosotros valor. Y cada uno me contestó y salió a la palestra las palabras que ustedes ven más grandes, eso quiere decir que tuvo mayor número de votación. Pero después les pregunté, les di un contexto de Teresita y le pregunté cuál era el valor hacia Teresita. O sea, si nosotros estuviéramos en los zapatos de Teresita, que era una abuelita que sigue en un pueblo de este país, entonces ya era muy distinto el valor, ¿sí? Y finalmente les pregunté que cómo entregamos valor. Entonces ahí hay un tema de, fíjate, calidad, escuchando, verificar respaldo. No hay preguntas incorrectas, hay puntos de vista que me parecen totalmente válidos, ¿cierto? Después, perdón, después hicimos un resumen de los elementos más importantes de aquellos lineamientos, ¿cierto? Porque lo que estamos hablando hoy, haciendo el flashback, y es algo muy sencillo, o sea, ¿qué preguntas debo hacerme yo? De hecho, los que saben de esto, de hecho hay el círculo dorado, no sé si han escuchado, Margarita, el círculo dorado, un señor que tiene una charla, en ese momento se me va el nombre del personaje, en donde pregunta, comienza a preguntar varias cosas, pero en el centro de todas las preguntas es why, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cuál es el beneficio? Siempre para nosotros poder agregar valor o entregar resultados o hacer algo que represente beneficio para alguien, siempre hay que preguntar, hay que hacer preguntas. Eso de hecho es parte de lo que en cualquier profesión nosotros debemos desarrollar. ¿Por qué? Porque gira alrededor del tema de la empatía. Yo mencionaba mucho el tema de la empatía y uno cómo genera empatía. Ustedes lo dijeron ahí conversando, preguntando. Entonces para mí en el tema de pruebas y en el tema de planeación, hay muchas preguntas, pero yo escogí 5 preguntas claves para iniciar. De hecho, yo iré a colocar esto, 5 preguntas claves para iniciar. ¿Para iniciar qué? Una prueba. Obviamente para mí el inicio de una prueba es planear, es lo primero. Yo les decía, es lo mismo, es el qué, el cómo y el por qué. Sí, Margarita, no es lo mismo planear un viaje a un pueblo muy cercano o ir a viajar a visitar a Mickey Mouse, a la Florida o a Los Ángeles, pero hay que planearlo. La planeación es distinta, pero hay que hacer unos preparativos, unas cosas previas, pero hay que hacerse preguntas. Entonces, al final, lo que yo pretendo con estos 2 espacios, el que hicimos el martes y el que vamos a completar hoy, es ¿qué me tengo que preguntar yo para cuando vaya a comenzar una prueba, realmente yo, desde el inicio, desde la planeación, tenga muy claro de qué manera voy a agregar valor, de qué manera aporto? O sea, realmente es eso. El objetivo al final también es, oye, pero ¿cómo te beneficio y cómo te aporto valor? Generando espacios de empatía. Esto es el medio y no el fin. El medio es, al final, cómo hago mi trabajo y mi trabajo cómo agrega valor, cómo es valioso. En muchas religiones nos enseñan, y no voy a hablar de qué religión, pero todas las religiones hablan de que el objetivo de que nosotros vinimos a este mundo es a servir. Tengo que saber es cómo sirvo yo, cómo es la mejor manera para yo entregar valor. Cada uno tiene una forma distinta, ¿cierto? Hicimos las preguntas, hicimos a Teresita, la conocimos, ¿cierto? Vimos los lineamientos básicos, vimos los acuerdos de qué es calidad, importante eso, qué es calidad de software, no, sin perder de un punto de vista la ISO 25000, que es un lineamiento de calidad para todo el equipo, no solamente para pruebas, para todo el equipo. Y que nos permite a nosotros, desde lo que sabemos y lo que hacemos,
tratar de generar soluciones con valor a través de estas 8 características, y que no solamente en la parte funcional, no solamente, ¿cierto? Recordamos que es pruebas, que es un proceso transversal, que es recurrente, que es concurrente, que es desde el día 1 del inicio del proyecto de desarrollo, que todos debemos probar desde puntos de vista distintos, que es un proceso de ingeniería estructurado y que la ingeniería lo que le pretende hacer es resolver problemas a través de las ciencias básicas, ¿cierto? Que hay unos niveles, es la manera como hacemos pruebas durante un proceso de desarrollo, es como abriendo capas, como capas de cebolla, ¿cierto? Siempre es importante, no hay un nivel más importante que el otro, todos tienen igual relevancia y todos tienen igual pertinencia y igual significado, ¿cierto? Entonces, sí debemos saber es en qué nivel estoy yo. Si soy desarrolladora, dijimos que estamos en estos 2 primeros niveles, ¿cierto? Si yo soy desarrolladora y mi razón de ser es escribir código, estoy en estos niveles y debo hacer desarrollo desde mi contenido, desde mi estructura. Si yo soy parte de un equipo de pruebas o probadora, tengo un pedacito de integración y tengo que probar el sistema como si fuera un todo, ¿cierto? Con una perspectiva global. Pero si al final yo soy usuario, ¿cierto? Realmente lo que yo estoy haciendo es aceptación. ¿Listo? Ahí estamos. De todas maneras, me pueden hacer preguntas si les hayan quedado preguntas pendientes. Esto es una descripción un poquito ya detallada de cada nivel, del objetivo, ¿cierto? Que el objetivo del nivel unitario es probar individualmente cada elemento, mientras que el de integración precisamente es cómo se integran entre sí los componentes. El del sistema es ver el sistema como un todo desde la perspectiva del usuario final, ¿cierto? Y en la aceptación, el usuario lo compra o no lo compra, lo acepta o no lo acepta, le sirve o no le sirve, ¿cierto? Entonces, y tiene unos objetos de prueba distintos. En el unitario son los módulos, en la integración son la manera como los módulos se pegan o se integran, ¿sí? En el de sistemas, todo el sistema completo, ¿sí? En un ambiente separado. Aquí hay un ambiente de desarrollo, fíjense, en cambio aquí hay un ambiente más completo, ¿sí? El objetivo de aceptación no es en realidad detectar fallos, simplemente es si acepto o no acepto, si lo compro o no lo compro, si me sirve o no me sirve, ¿sí? En el nivel unitario la estrategia es más de caja blanca, porque está basado en la estructura. En la integración sigue siendo caja blanca, en el de sistema es más caja negra, es decir, no tengo acceso al código, ¿sí? Bueno, algunas, y que obviamente el probador de los 2 niveles primeros son el desarrollador, que el probador del nivel de sistema es un equipo de pruebas independiente al desarrollo, y el de aceptación, el usuario final, ¿cierto? Dimos un vistazo la vez pasada, es todo un curso de los niveles. Vimos que como las pruebas es un proceso de ingeniería concurrente al ciclo de desarrollo, tiene unas fases, hay que hacerlas. Pues aquí se ven muy grandes, pero en la práctica suceden muy rápido. Hay que hacerlas, las pruebas hay que planearlas, las pruebas hay que diseñarlas. Obviamente se preparan, se ejecutan, se gestionan y se hace cierre, ¿cierto? Con una dinámica que va a depender del marco de trabajo. En los marcos de trabajo tradicionales, esto es más amplio, más documentado, más lento, requiere más tiempo. En los modelos ágiles se hace las pruebas. En el modelo agilista, el marco de trabajo ágil, la planeación es todos los días a través del daily que hicimos ayer, que vamos a hacer hoy, qué problemas he tenido, que me han pedido, que no me han permitido lograr los objetivos de mi proyecto, ¿sí? El diseño es permanente también en el agilismo, se ejecuta incluso en simultáneo. De pronto otra charla, Margarita, en otra vida, es hablar sobre el exploratory testing, ¿cierto? Una charla de pronto de 2 horitas, hora y media, sobre el exploratory testing, que es una técnica muy buena para los marcos ágiles, ¿sí? Se generan informes. Durante el marco ágil, el informe es el tablero, ya, que en este caso tiene que ser digital ya porque somos equipos distribuidos en diferentes partes del mundo o de la ciudad, ¿cierto? Entonces, y que son algunas de las tareas, pero la intención no era mirar esto, sino decirles que dentro de cada una de estas actividades, de esas fases hay tareas, ¿cierto? Y esbozamos las 5 preguntas claves. Le dimos un bosquejo muy general, muy de alto nivel, ¿sí? De cuáles son esas 5 preguntas claves. Que de hecho puede ser, yo puse 5 preguntas claves, pero puede ser que tú tengas unas preguntas adicionales. Es que eso es importante. Esto no es un checklist, esto no es camisa de fuerza.
Esto es un primer esbozo. Yo lo traigo aquí de manera general basado en mi experiencia, pero tú puedes coger estas preguntas y adecuarlas a tu contexto, a tu compañía, a tu producto, mejorarlas, cambiarlas, detallarlas, complementarlas, borrarlas, ¿no? Es que eso, fíjense el contexto, cuando comenzamos la vez pasada, el contexto determina muchas cosas, ¿cierto? Al final yo les decía que lo que queremos con esto, como estamos en la planeación, como estamos en ese entendimiento previo, yo lo pongo, debo hacer la aclaración, yo pongo estas 5 preguntas claves, porque es que esa fuera, nadie me ha preguntado eso, pero eso es importante que lo pregunten, Patricia, ¿por qué 5? ¿Por qué no 7? ¿Por qué preguntas claves? ¿Y eso para qué? ¿Sí? Como dice una amiga mía, no me crean nada, pregunten, cuestionen. ¿Yo por qué pensé en 5 preguntas? ¿O por qué pensé en estas preguntas? Porque es que a veces uno le dicen, venga, hay que probar este aplicativo, venga, hay que probar este aplicativo, tenga, vaya. ¿Y yo ahora qué hago? ¿Por dónde comienzo? Sí, tengo claridad de cuál es mi razón de ser en este equipo, sé que tengo unas fases, pero ¿por dónde comienzo? ¿Qué hago? Y a veces no me entregan documentación, como es el caso que hicimos aquí, que me entregaron fue un aplicativo. Yo les entregué un aplicativo la vez pasada y les dije, ve, ese aplicativo está, por favor, ¿sí? Estúdienlo, analícenlo, entiéndanlo, creen un usuario, cacharren, no sé, mírenlo a ver, por dónde entran y pruébenlo, vamos a probarlo. ¿What? Este aplicativo, que de hecho la única documentación que contamos con este aplicativo es el que está aquí, que es un aplicativo para gestionar el flujo de caja. Yo, por ejemplo, yo no escribí nada de esto, pero yo pienso que este sistema todavía no me ayuda a manejar mis finanzas. Una vaina son mis finanzas y otra cosa es mi flujo de caja. Mi flujo de caja es lo que yo tengo en mi billetera y en mis cuentas, lo que me ingresa y lo que me gasto. Eso es. El primer paso para controlar mis finanzas, sí, es el flujo de caja. Saber cuánto me está entrando y saber que los gastos son coherentes con mis ingresos. Y saber cuáles son los gastos periódicos y cuáles son los eventuales y si me queda plata para poder hacerme un gustico adicional. Eso sí es fundamental para mis finanzas. Pero las finanzas son más grandes, ¿cierto? Pero bueno, lo que tengo yo aquí es esto. ¿En qué ambientes están? Fíjate que puede trabajar en Android, iOS y Windows Phone. Adicional, también está la versión web, como la ven, ¿cierto? Y me permite controlar mis gastos. Eso sí, es más, me permite controlar mis gastos, lo debo tener en un solo lugar, lo puedo mirar, mira que lo puedo mirar a través de la web o lo puedo ver a través de mi dispositivo o los dos, ¿cierto? Puedo contestarme preguntas como ¿a dónde va mi dinero? ¿Cuánto me estoy gastando? ¿Cuánto estoy ganando? Oye, estoy gastando más de lo que gano. Eso es importantísimo en esta vida. Que lo lleven. Por eso me gusta esa aplicación, porque nos deja esa pregunta de fondo, ¿cierto? Obtengo una visión clara de su vida financiera, bueno, por lo menos en inicio, sepa cuánto tiene que gastar, monitorea tus gastos, ahorra dinero, crea presupuestos mensuales. Mira que hay una cantidad de cosas interesantes, ¿cierto? Puedo hacer presupuestos, puedo gestionar todo el tema de mi tarjeta de crédito, la deuda mala, pilas con la tarjeta de crédito, mucho cuidado. Hay unas categorías de gastos y de ingresos para yo clasificar, oye, ¿por dónde se me está yendo la plata? ¿En dónde más estoy? Porque al final yo quiero al final del mes hacer un balance y saber cuánto me gasté en almuerzos, en mercado, en servicios y en esas cositas varias, ¿cierto? Recordatorios, gráficos, ¿sí? Y muchas cosas más. Entonces, mira, ¿cómo funciona? Puedo establecer, hay un paso a paso sugerido. Establezco mi presupuesto, registro mis transacciones, monitoreo mis gastos y ahorro dinero, ¿cierto? Entonces, aquí hay unas preguntas, es toda la información que tenemos, ¿cierto? Y de hecho nos registramos ya y pudimos entrar. Ustedes ya me imagino que ingresaron, cacharrearon, listo. Yo entro aquí, entro inmediatamente al sistema que yo tengo, que ya he estado cacharreando y he visto algunas cosas, ¿cierto? Entonces él comienza a cargar. Entonces, acuérdense que rebobino. ¿Por qué llegamos acá? Porque me tiraron a una prueba. Vea, pruebe. Pues sí, yo tengo un proceso, pero sí necesito ser un poquito más asertivo, ser más efectivo en mi prueba. Entonces, la invitación que yo hago es, hazte preguntas. Y yo comienzo con estas 5. Como te digo, las puedes mejorar, las puedes cambiar, ¿cierto?
¿Quién lo va a usar? ¿Cómo lo va a usar? Ay, me comí Perdón, aquí lo dañé. ¿Cómo lo va a usar? No, espérate que son 5 preguntas. ¿Y qué me pasó? No, espérate, perdón. Creo que le cambié. Perdóname, creo que le hundí algo que no era. Espérate. Le dañé algo que no era. El Z. No sé qué pasó aquí. El Z. ¿Se acuerdan de la? Ahí está. El para qué. Ahora sí, perdón. ¿Se acuerdan de las 5 preguntas? Alguien cambió las preguntas, las pueden cambiar. Alguien tiene una pregunta que me hizo falta aquí. Primero, ¿quién lo va a usar? Fíjense que con la pregunta de Teresita, para mí, y yo creo que para cualquier probador, para cualquier probador profesional, una de las primeras cosas que uno podría preguntarse es quién lo va a usar, identificar los tipos de usuarios, ¿cierto? Las características de los usuarios. El segundo es para qué lo va a usar, qué tipo de cosas va a hacer, qué tipo de cosas no va a hacer. Es importante. ¿Cómo lo va a usar? Tener una percepción de cómo va a interactuar. ¿Se acuerdan aquí? ¿Quién lo va a usar? Estos son los tipos de usuarios. Esto es importantísimo, porque los tipos de usuarios, ustedes yo creo que usuarios han escuchado todo el tema de la experiencia de usuario final. La experiencia de usuario final es más allá que la usabilidad. La usabilidad es uno de los atributos, ¿de acuerdo?, de calidad, de las características de calidad, pero la experiencia de usuario final es una vaina más grande. La experiencia de usuario final no solamente es cómo interactúo con el sistema, sino yo como persona, cómo hago el proceso, qué cosas son manuales, qué cosas son automáticas. Entonces, la experiencia, para poner un ejemplo, porque la mejor manera, de hecho, para entendernos, el señor Goyo habla de specification by example. Haciendo ejemplos nos entendemos mucho mejor. Es una muy buena técnica. Ejemplos de cualquier cosa. Entonces, fíjate que en un aplicativo web, la experiencia de usuario final es muy distinta si es una persona adulta, mayor de 40 años, así es una persona joven que está entre 18 y 30, ¿cierto? La experiencia es muy distinta, las expectativas son muy distintas, la forma como interactúa es muy distinta, las expectativas son distintas, entonces yo tengo que saber realmente dónde está el grueso. Aquí hay un tema interesante para que lo estudien. No sé si conocen una cosa que se llama el Pareto. ¿Han escuchado del Pareto? No es el Pareto, ¿listo? Es el Pareto. Ojo con eso. El Pareto. El Pareto es una premisa, una afirmación, no sé si lo han escuchado. ¿Quién ha escuchado por ahí? Me pueden escribir en el chat o pueden hablar. ¿Quién ha escuchado lo que es el Pareto? Eso, Brian dijo. El 20% más importante sobre el 80% menos valioso. El 80-20. Me queda con lo de Brian. Hay que encontrar el 20% de los usuarios que representan el 80% del tráfico en la aplicación, ¿cierto? Entonces, hay que concentrarse en lo grueso, en lo más representativo, en esos cuantos elementos que reflejan más tráfico o que son la mayor población, ¿cierto? Que va a utilizar este aplicativo. Entonces, al final, este aplicativo mobile puede tener cualquier cantidad, ¿cierto? Pero tenemos que investigar con quién, con el negocio. Nos tocaría hablar con el mismo desarrollador, porque como esto es una solución genérica, que cualquier persona lo puede descargar, hacia quién va orientado, ¿cierto? Normalmente a mí me queda muy claro que son personas de pronto de clase media. Las personas de clase alta que tienen ingresos muy grandes no van a hacer este aplicativo, ellos tendrán sus contadores y tendrán sus aplicativos muchos más grandes, pues una persona como por, no sé, el señor Microsoft, se me olvidó el nombre, el señor Microsoft no va a usar mobile para hacer su flujo de caja, ¿cierto? El gerente de Microsoft, el de Amazon, pues no, mobile no, ¿cierto? Entonces hay que tipificar esos usuarios, pero bueno, quién lo va a usar, para qué lo va a usar, cómo lo va a usar, qué necesita para usarlo y qué es lo que más valora ese tipo de usuario. Antes de comenzar a explorar esas preguntas a la luz del aplicativo,
al final, recuerden que estamos haciendo esa primera parte, esa planeación. Y yo les decía la vez pasada que lo que yo pretendo con estas preguntas es, cuando yo voy a planear la prueba, ¿cierto? El plan de la prueba, yo quiero saber el alcance, qué pruebo y qué no pruebo, ¿cierto? ¿En qué me concentro? Alcance, estrategia, ¿en qué me concentro? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más crítico? ¿Sí? ¿Por dónde debo comenzar primero? ¿Por dónde sigo después? Estas preguntas, yo trato que esas preguntas me ayuden a descifrar eso. ¿Cuál es la otra? Alcance, estrategia, recursos, les decía yo recursos. ¿Cuánto tiempo necesito? ¿Qué máquinas necesito? ¿Qué ambiente necesito? ¿Qué conocimiento necesito? ¿Qué personas necesito? ¿Cuánto necesito con conocimiento especializado? Y dentro de recursos también puse el esfuerzo es el tiempo. Porque es que si yo no tengo esta información, no tengo otra de las palabras que hablamos ayer, el martes, empatía. La empatía es algo que es entender la necesidad del otro, ¿cierto? Y con eso yo ya centro de manera chévere mi prueba, la centro en los componentes funcionales o no funcionales más importantes, organizo, hago la estrategia, la prueba es como un partido de ajedrez, hay que ser estratégico, por lo menos buena táctica para poder encontrar el Pareto. ¿Cuál es el 20% de las características o funcionalidades en donde está concentrado o en donde puede estar concentrado el mayor número de inconvenientes, ¿cierto? O cuál es ese 20% de transacciones que tienen que funcionar bien porque representan el 80% de la aplicación, ¿cierto? Eso tipo de cosas. Entonces, con estas preguntas, yo quería entregarles como una especie de elementos básicos para poder determinar estos temas. Sí, ¿qué pruebo? Pues sí, todo es aplicativo, pero es muy grande. Ese mobile, donde ustedes lo ven, es muy grande. ¿Listo? Entonces, supongamos que vamos a escoger. Entonces, en primera instancia, que tuviéramos una semana para probar ese aplicativo. Entonces, tenemos que escoger. Eso se llama estrategia. Hay que escoger cómo, centrado en lo más relevante. Y yo trato a través de esas preguntas de identificar qué es lo más relevante de la aplicación, qué es lo mínimo que esos usuarios están esperando que ese aplicativo lo haga bien, ¿cierto? Basado en para qué lo necesita, cómo lo va a usar, qué necesita para usarlo y realmente qué es lo más importante para esa persona, ¿cierto? Cuando pienso qué es lo que más valora, yo pienso inmediatamente en la ISO 25010. Es decir, sí, indudablemente la funcionalidad es relevante, pero bueno, para ti es más importante los tiempos de respuesta, que sea bonito, que lo puedas utilizar en diferentes plataformas, la seguridad de la información, o que se puede pegar con otro dispositivo o con otro aplicativo, que es lo relevante, ¿cierto? ¿Qué es lo relevante? Eso sí, uno puede, desde el punto de vista técnico, definir eso, pero mejor sobre todo el usuario, ¿cierto? Listo, ahí llegamos el día martes. Pues esto fue un contexto de media hora que yo creo que ya nos enfocó en lo que vamos a trabajar, porque esa es la motivación. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, propuestas. ¿Cómo les fue con Mobile? ¿Ya todos tienen usuario, lo crearon, cacharrearon? ¿Listo, Juan? Claro que sí. Muy bien, Juan. Sep, dice Alejandro. Sep. Jennifer la conoce, ¿cierto? La cacharreó. Chévere. Brian, hay una tecnología ágil llamada Lean. Hay un enfoque, es un enfoque, es uno de los marcos ágiles, es Lean. Es una cosa grande, que habla mucho de estos temas, los 5 Y, el Kaizen. El Kaizen realmente, el Kaizen es una técnica interesante inventada por la Toyota. Los japoneses son maravillosos para, para definir buenas prácticas. El Kaizen, de hecho, es más allá del Lean. De hecho, yo creo que el Kaizen salió hace años y trabaja con los 5, son las 5 S. Setsu,
son 5 disciplinas: el orden, la limpieza, son 5 cosas importantes porque el Lean es un enfoque ágil que trabaja con todos los demás, con Scrum, con XP, con Kanban, y su premisa fundamental es el mínimo de desperdicio, ¿sí? Es uno de los elementos fundamentales. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿ahora qué sigue? Vamos a comenzar a tratar de contestarnos estas preguntas para poder determinar esos aspectos que vimos ahí: alcance, estrategia, recursos. Estoy tratando de contestarme desde, incluso, que es una cosa muy chévere, porque nosotros los técnicos tenemos un problema, y es que nosotros creemos que todo lo sabemos, nosotros nos las sabemos todas, y yo sé cómo se hace eso. Yo no tengo que preguntarle a nadie, yo sé. Usted tiene que preguntarle, y usted cómo sirve, cómo usted quiere servir. Cuando digo servir es prestar un servicio. Entonces tiene que preguntarle al usuario este aplicativo que está esperando. Entonces, pero lo primero es saber a quién le tengo que preguntar. Para saber quién lo va a usar, hay una técnica que yo no me inventé, que la utiliza el Design Thinking, que es otra técnica súper interesante, que le conocen como personas, así se le dicen incluso en inglés. El tema de personas es sentarse, le dicen estereotipar, es decir, caracterizar los usuarios. Entonces, esta puede ser una técnica interesante, que incluso no solamente es exclusiva de pruebas, el equipo completo lo puede hacer, ¿sí? La técnica se llama personas. Yo lo que les traje aquí fue un ejemplo. Es una técnica en donde yo le puse una cara, y si le puedes poner una foto real, mucho mejor. Una foto real, entre más real sea la foto, es mejor, ¿cierto? Es mejor porque uno le ve el rostro al usuario, a ese posible usuario, ¿cierto? Y en su mente comienza a generar esa caracterización. Entonces, ese perfil de esa persona puede tener una foto, que es lo preferible. Y comienza uno y le pone nombre, ¿sí? Y le pone un contexto. ¿Se acuerdan como Teresita? Le pone un contexto. Entonces, yo hice ese ejercicio en otra vida, en otro proyecto, en donde yo me senté a conversar con un cliente, porque yo quería construir una solución de formación que le sirviera a ese cliente. Pero antes de yo mandarle mi portafolio a ciegas, yo le dije, no, venga, conversemos. El conversemos era porque yo quería entender esto. Yo quería saber qué pensaba esa persona, qué veía en su alrededor. O sea, estamos hablando en un contexto profesional, ¿cierto? En su empresa, ¿cierto? En su empresa, ella qué piensa de lo que hace, qué ve en su empresa, qué siente y qué hace ella, ¿cierto? Esas son como 4 preguntas. Pero antes yo decía, bueno, vamos a caracterizar a esta persona. Eso es una posibilidad, no es una camisa de fuerza, pero cuando yo digo quién lo va a usar, es muy bueno pensar en estas características. Y esto se hace una sola vez, al inicio del proyecto. De hecho, el Design Thinking, esto debería ser muy temprano. Dicho, antes de que saliera mobiles, ellos debieron haber hecho esto. Oye, ¿a quién le vamos a hacer la aplicación? Porque con base en eso ellos comienzan a desarrollar todo el tema de usabilidad y de experiencia de usuario final. Entonces, fíjense, por ejemplo, yo cómo describí a esta persona después de haber hecho la conversación con ella. Y de hecho ella se llama Alexa, pero no le puse apellido. Alexa es ingeniera de sistemas, porque me interesa desde su profesión, ¿sí? Porque como yo iba a hacer un plan de formación, yo tenía que saber cuál era su formación, su background. No es lo mismo enseñarle a un economista o a un usuario especialista en cartera que a un ingeniero de sistemas que quiere saber sobre pruebas. Es muy distinto. Entonces, Alexa es ingeniera de sistemas, especializada en gestión de proyectos, es decir, tiene estudios, y apasionada con el tema de desarrollo de software, porque ella me decía, a mí esto me gusta, a mí me encanta. Entonces, eso de ese ser humano hay que reconocerlo, ¿cierto? Es decir, hay una conversación. Si yo hubiera dicho, Alexa es ingeniera de sistemas, especialista en gestión de proyectos, pero la pusieron ahí porque el jefe se incapacitó y a ella no le gusta mucho ese tema, yo debo entender eso, ¿cierto? Entonces tengo que ser mucho más flexible con ella y generar más atractividad pues, ser más atractivo el tema, ¿cierto? Lleva más de 15 años trabajando en una universidad, en las áreas de tecnología, de mente abierta, pero de pensamiento firme y ética laboral. Ya se notaba que eso no puede ser así. Es una conversación muy bacana que tuve con ella, pues fueron mucho rato.
Su experiencia en el campo de la ingeniería de software es amplia y además es consciente de las tendencias que el mercado y la tecnología está imponiendo. Apenas se está haciendo cargo del tema de pruebas en su organización. O sea, tiene un background en desarrollo buenísimo, pero muy poquito en pruebas. Entonces, ahí, fíjate que hay muchas cosas por aprender, lo cual considera un reto, lo ha aceptado, el cual cree que debe ser enfrentado un paso a la vez, ¿cierto? Fíjate, un párrafo que me pareció importante porque es escribir lo que ella me dijo. Yo no me lo inventé. Para ella el mayor problema es que no cuenta con una organización de pruebas que le permita llevar a cabo su misión, etc. Ahora, ¿qué piensa ella? Ella piensa que el proceso de pruebas debe ser más sencillo, que no es una formatitis. Fíjense, vean el bosque. No se trata, yo no, aquí no estoy definiendo un usuario de mobile, sino que estoy viendo de qué manera eso nos puede ayudar. ¿Qué es lo que ella ve en su alrededor? ¿Cierto? ¿Cómo ve en su equipo? ¿Qué siente ser humano? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Cierto? Y qué es lo que ella está haciendo. ¿Cierto? Entonces, fíjate, es una manera, ¿cierto? Es una técnica muy chévere, se llaman personas, búsquelo si quieren, para generar empatía con el equipo. Y de hecho, eso lo hice así tan formal, pero puedes hacerlo en un mapa mental, que es lo que vamos a hacer ahora. No, se conoce como personas. Búscalo personas. El design thinking. Design thinking es una técnica muy chévere de pensamiento disruptivo, muy bacano. Ahí les dejo. Listo. Pero bueno, ¿para qué hice esta introducción? Esta introducción la hice porque es la primera pregunta que nos vamos a hacer, pero ahora vamos a ir todos al contexto de mobiles, ¿cierto? La primera pregunta es, ay, espérenme. La primera pregunta es, ¿quién lo va a usar? Pero vámonos para el contexto de mobiles. ¿Listo? Aquí está en el chat. ¿Listo? Entonces, yo me voy a ir para, como ustedes han cacharreado, literalmente, cacharrear significa entrar sin ningún orden, mirar, navegar, ¿cierto? Como cuando uno entra a un centro comercial, ¿cierto? Voy a vitrinear, y esa palabra en inglés existe, Windows Shopping, no, sí, Windows Shopping, el Windows de ventana shopping es ir a ver vitrinas, vamos a vitrinear, vamos a ver vitrinas, ¿cierto? Tranquilo, Julián. Vamos a ver vitrinas. Aquí en Medellín hay una calle muy típica del centro, que ya es un paseo comercial. Antes era una calle y la volvieron un paseo, un camino, ya no pasan carros. Se llama Junín y ya las abuelas dicen, vamos a juninear. El verbo juninear, pues obviamente ustedes no conocen eso, pero las abuelas y las mamás, voy a juninear, voy a Medellín a juninear, es ir al centro, a la calle Junín, a hacer compras, o a ver vitrinas. Ya uno dice ver vitrinas, ya uno va a los centros comerciales a ver vitrinas. Lo que dice en familia Miranda Peláez, ir a ver vitrinas nada más, ¿listo? Entonces, bueno, entonces ya tenemos aquí, hay que tener muy cuidado, entonces vamos a pensar, vamos a hacer un poquito, vamos a comenzar con una lluvia de ideas. Pero para eso es importante, cuando uno hace lluvia de ideas, es escuchar todas las posibilidades. Todas las ideas son perfectas, son buenas. Y documentar la lluvia de ideas es importante. Para eso traigo una de mis herramientas preferidas, que es la herramienta de mapas mentales. Están viendo ahí mi mapa mental con las 5 preguntas. ¿Sí lo ven? Bueno, ahí están las 5 preguntas. Entonces, de hecho, esto es algo que se puede hacer con todo el equipo, no solamente el equipo de pruebas, pero las 5 preguntas, bueno, el primero, ¿quién lo va a usar? Demos la caracterización de manera general, no vamos a ponerle todo ese detalle que yo puse. Aquí por lo menos simplemente vamos a listar. Pudiera ser que en otro espacio hacemos toda esa documentación que yo hice, pero por ahora hagamos lluvia de ideas. ¿Qué tipo de usuario? Pongámosle un nombre y describámoslo de manera general. ¿Qué hace? Lo que hace.
y describir las características típicas. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí la primera, Patricia. Patricia es obviamente una mujer, es una profesional. Fíjate que hay una cosa implícita. Patricia es mujer, ahí hay una cosa implícita, ¿cierto? Porque si yo hubiera puesto Juan, Juan es una cosa implícita, el hombre puede tener una necesidad distinta a la mujer en ciertos contextos. Es una profesional, es ingeniera, es súper organizada, es adulta, tiene más, no les voy a decir, más de 40 años, no les voy a decir, ¿cierto? Por ejemplo, ahí hay una profesional, ingeniera, súper organizada y más de 40 años. Ahí me da unas características, me da un perfil, o sea, es una persona que se maneja, se mueve en tecnología, ¿cierto? Si es ingeniera, súper organizada y es TIC. Adora las TICs, le encanta love TICs. Es más, vea, aquí podemos ponerle cositas chéveres. Este mapa mental es muy chéverito. Espérenme, me carga. Me pueden ir escribiendo los perfiles de las personas que ustedes piensan o descríbanse cada uno. Entonces aquí le puedo poner, bueno, no lo tengo. Pensé que si lo tenía, voy a poner estrella en tics, pero aquí me gusta más aquí al final. Una estrellita en tics. Ay, me lo está poniendo adelante. En tics. O sea, maneja muy bien las tecnologías, o sea, ya no tiene problemas. ¿Cierto? Tics. ¿Quién más creen ustedes que quién lo va a usar? Vamos a poner, voy a poner aquí a personas sin conocimientos financieros. Camilo pues, Camilo es ingeniero. Pongámosle, voy a inventar, tecnólogo, es tech, no finanzas, no sabe finanzas. ¿Qué más? Es desorganizado, con el dinero, pero sabe que tiene que cambiar. Son posibles usuarios. ¿Qué más? ¿Qué más le ponemos aquí? Vamos a ponerle la carita. Esta es mujer. Podemos generar una nomenclatura para ponernos de acuerdo. No, vamos a agregar, quiero agregar. Esta es mujer. Listo. Podemos centrarnos en estos dos, que son totalmente opuestos. ¿Sí? Le voy a poner algo importante. Es menor, está entre 18 y 25 años. Fíjate que es más o menos joven universitario, es joven. Vamos a poner a Camilo T, que es universitario. Universitario. En cambio, universitario. Fíjate, Brian, que esta Patricia es una mayor de edad. En cambio, Camilo es más bien joven y es universitario. Ella es profesional, o sea que trabaja. ¿Cierto? Si quieren, nos concentramos en esos dos roles, porque son dos posibles usuarios. Podemos, incluso yo le puse aquí, pero yo puedo poner las características, abrirlas. ¿Cierto? Patricia, y no sé más, es algo más si quieren, pero vamos a dejarlo ahí, para que lo tengamos. Entonces, fíjate cómo yo estoy haciendo este ejercicio de conocer estos usuarios porque cada uno va a tener una forma distinta de utilizar el aplicativo. Eso para mí me va a determinar una forma distinta de probarlo. Claro, porque cada uno interactúa de manera distinta con el aplicativo. Pero si yo no tengo esas características, de pronto las voy a mezclar. ¿Sí? Ahora, lo que sí debo yo hacer es centrarme con el negocio y decirle, usted pensó, cuando yo digo el negocio es ese comercial o esa área
que pensó en ese aplicativo. Persona rezagada con la tecnología, ella es madre cabeza de hogar, listo, podemos poner aquí, voy a poner aquí adicional para que no se nos llene de tanta cosa. Es madre cabeza de hogar, madre cabeza de hogar, cabeza de hogar, hogar, ¿cierto? De hecho, todo esto lo pude haber colocado ahí, de hecho podemos hacerlo. Vamos a ponerlo profesional, control X, y esto se lo mete acá, vamos agregando. Y aquí profesional, listo, es ingeniera, voy quitando esto. Aquí le ponemos la edad, ella es mayor, más de 40 años, más de 40, ¿cierto? Fíjate cómo voy mejorando es súper organizada, control X, ¿sí? Vamos a caracterizar bien a estos dos personajes, ¿listo? Súper organizada y adora las TICs. Estrella en TICs, voy a ponerle 3 estrellas, no me da uno solo, 3 estrellas en TICs. O sea, se mueve bien en las tecnologías. Listo, fíjate, entonces podemos hacer lo mismo con Camilo. Esa es otra, mayor de 60, pongámosla en ese contexto de mayor de 40, porque más o menos somos como de la misma generación. Ese muchacho es desorganizado, ya lo tenemos. ¿Qué más tenemos? Trabajemos con esos dos perfiles. Lo que yo les decía es que después de que documentemos esto, es importante validarlo con el negocio o con el comercial o con la persona que estuvo interesada en mobile, porque el mobile salió para algún segmento de mercado. Entonces, supongamos que fueron esos dos. Que esos dos, fíjense, tienen una caracterización muy distinta y una experiencia de usuario distinta. ¿De acuerdo? Camilo está en segundo semestre de economía, listo. Segundo semestre de economía. Listo. No sabe, pero sí sabe, pero no sabe de finanzas. Si no sabe de finanzas, pero bueno, está estudiando, pues. Listo, vamos a ponerle aquí la edad. Y con eso vamos a ver así para no quedarnos y avanzar. Entre 18 a 25 años. Listo, y así lo podemos ir perfilando. Y de hecho lo podemos, en la medida en que vayamos conociendo más cosas, podemos incorporar más, porque eso nos da más expectativas, casi que escenarios de prueba. ¿Te fijas cómo comienza a ver la cosa? Listo. Listo. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere hacerla? Pero vamos a quedarnos en esos dos. Listo. ¿Para qué lo voy a usar? Entonces, obviamente, tengo que basarme en lo que hace el aplicativo, ¿cierto? ¿Qué hace este aplicativo? Como su nombre lo dice, realmente este aplicativo me va a permitir a mí, ¿con cuántos usuarios crees conveniente trabajar? No, yo no lo puedo definir. Es parte que yo trabajaría con el negocio, porque el negocio, mira, hay una cosa importante, la pregunta es totalmente válida. Cuando yo hablo del negocio es ese comercial que se inventó el aplicativo. Detrás de este mobile hay un comercial. O hay alguien que dijo, oye, ¿por qué no nos inventamos un aplicativo que haga algo? Bueno, cuando esa persona pensó en eso, debió haber pensado cuál es ese conjunto de usuarios, ese segmento de mercado al cual este aplicativo va dirigido. Entonces, puede ser que no lo hayan documentado, pero hay que preguntar. Entonces, Brian, yo te pregunto, la respuesta que yo te doy, yo trabajo con el Pareto. ¿Cuál es ese 20% de usuarios que reflejan el mayor número de personas que me van a comprar este aplicativo? ¿Sí? ¿Dónde veo yo mayor foco? Obviamente, mira, hay una cosa que le voy a agregar, que con eso que me acabaste de preguntar, es súper importante. Patricia tiene recursos para comprar la versión Plus. Entonces va a tener acceso a más funcionalidad. En cambio, este muchacho no anda con los bolsillos limpios, entonces el versión free. Fíjate. Entonces yo comienzo a preguntarme eso. ¿Realmente mi mobile hacia dónde va? ¿Cuáles las expectativas de mercado? ¿Qué quiero yo lograr de ese mundo del mercado que es toda la gente de clase media? Porque esa es otra cosa
Eso es clase media. Clase media, que tengan un buen dispositivo, que su necesidad básica no sea, no tengo plata. Pues porque si uno anda siempre, no tengo ingresos, pues discúlpeme, pues no es que sea elitista ni, ¿cómo se llama eso? Ni, ¿cómo es que le llaman? Excluyente. Pero si mi preocupación es que no tengo suficiente dinero para mercar, pues yo no voy a ir a buscar mobiles. No, es que sí, yo sé, yo tengo unos ingresos y unos gastos, yo quiero organizarme para, ya es una clase media. Pues si quieren lo ponemos ahí. ¿Quién lo va a usar? Lo voy a poner general porque ambos son de clase media, clase media. Entonces hay que entender, la clase media significa una persona que tiene un trabajo, que tiene un ingreso, que tiene familia o que vive solo, pero tiene un ingreso y quiere organizar su flujo de caja. ¿Ves? Entonces yo ahí comienzo a identificar cuál es el grueso del mercado que quiero atender. Pero mira, salieron dos cosas chéveres, porque una es un usuario con la versión free, que es la que tenemos ustedes y yo, y hay otro usuario que es con la versión licenciada. Entonces hay que pensar que va a tener funcionalidades distintas. De hecho, la versión free te da inicialmente acceso a toda la funcionalidad, ¿cierto? Entonces, en este momento, pero exceptuando el premium, mira. Entonces, por ejemplo, Patricia, como va a ser versión premium, tendríamos que probar esto. En cambio, para Camilo, no vamos a probar esto porque no va a entrar ahí ni para qué. ¿Para qué? ¿Listo? Entonces, ahora bien, ¿qué podemos? Estamos en la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y aquí, uno aquí se puede quedar conversando, pero hay que delimitar. ¿Para qué lo va a usar? ¿Realmente qué es lo básico? Entonces yo puedo aquí abrir, bueno, determino, yo pudiera decir, bueno, Patricia, ¿para qué lo va a usar? Y Camilo, ¿para qué lo va a usar? Yo comienzo a identificar si hay cosas distintas. Bueno, lo voy a abrir. Patricia y Camilo. Al final, puede ser que ambos lo utilizan para lo mismo. Puede ser que Patricia y Camilo compartan, pero Patricia utiliza, incluso tiene funcionalidad premium adicional que le va a permitir hacer más cosas. Pero entonces aquí tengo, hablemos de Camilo, que es la versión free. ¿Qué creen ustedes que pensaría Camilo, que es una persona que no tiene conocimiento financiero, que quiere organizar sus ingresos y sus gastos? ¿Qué de toda esta funcionalidad él se concentraría? ¿Cuál sería lo más clave para él? ¿Qué haría él con esta aplicación? Se me está acabando el tiempo. Calcular los gastos para no tener deudas. Listo, calcular los gastos para no tener las deudas. Entonces, Camilo. Calcular los gastos para los gastos, Patricia. Para no tener deudas. Bueno, ese es un objetivo chévere, que todas las ideas son válidas. Para calcular los gastos para no tener deudas o hacer la discriminación de gastos versus el ingreso para ver dónde está fallando y cómo podría solucionar su necesidad. Listo, lo voy a copiar tal cual. Qué gusto en verte. Pues en verte. Ay, ¿qué fue lo que hizo? No copió, no copió. Ah, muy bien. No me está copiando. Bueno, vamos a ver aquí escribirlo. Hacer discriminación, discriminación, lo voy a poner resumido, discriminación para optimizar. Yo no sé si Camilo diría optimizar. Esa Jennifer es más de Patricia. Camilo, optimizar es para qué? Hacer discriminación de los gastos. De gastos versus el ingreso, perdón. Hacer discriminación de gastos versus ingresos. Es decir, saber cuánta plata le queda. ¿Listo? Para saber cómo mejorar, en dónde está fallando. ¿Dónde está fallando?
Alejandro dice, optimizar su dinero, ejemplo, cuánto, me gusta más la segunda parte, que me parece más sencillo y más real. Saber cuánto se gasta mensualmente, saber cuánto y en qué se gasta mensualmente su salario. Es decir, tú me pusiste buses, almuerzos. Claro, yo quiero saber en qué me estoy gastando la plata, pero así por categorías. Chévere. Cuánto dinero lo ingreso, o sea, totalizar los ingresos. Aumentar su porcentaje de desarrollo, de ahorro. Aumentar el porcentaje de ahorro. Eso es muy parecido a lo que Patricia pudiera estar queriendo hacer, ahorrar para un viaje al exterior cuando podamos. Me parece mucho lo que Patricia quisiera. ¿Sí? Fíjate que para eso tú exploraste y cacharreaste en el aplicativo y sobre todo, fíjense, si ustedes se dieron cuenta, cuando ustedes comenzaron a cacharrear sobre el aplicativo, se dieron cuenta que hay una funcionalidad súper, hiper, mega, archi, recontra importante ese aplicativo, que es esta, en donde yo registro los gastos, los ingresos, los gastos de tarjeta y cuando hago transferencias. Esta es la esencia, este es el core. Porque a partir de ahí es que yo puedo ver cuánta plata me está quedando y yo puedo totalizar cuántos gastos por categoría, ¿cierto? Aquí puedo ver más, cuántos gastos por categoría y aquí me dicen que gasté, ¿cierto? Y cuántos ingresos por categoría, que aquí hay uno solo, ¿sí? Pero fíjense que si ustedes comenzaron a hacerse esas preguntas y a indagar y a cacharrear con el aplicativo, se dieron cuenta de eso. Entonces, el core está aquí, lo importante, lo clave. Si estas 4 cosas no están funcionando bien, de ahí en adelante el aplicativo regular. Listo. Sigo contestando las preguntas. Vamos a avanzar a la siguiente pregunta. Yo pensaría que estas preguntas también aplican a Patricia. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? El cómo lo voy a usar. Aquí hay preguntas como, bueno, si ya Camilo y Patricia descargaron el aplicativo, díganme algunas características de cada uno de estos personajes. Entonces yo les voy a escribir Patricia. Patricia, como ella lo descarga en su celular, entonces ella registra inmediatamente cada gasto. Es decir, ella es obsesiva, y entonces ella salió a mercar y entonces está en la caja registradora, está pagando y ella entró a mobiles en su celular y me gasté tanto en mercado, ¡pum! Es que si Patricia no lo hace ahí se le olvida, ¿cierto? Porque si no, eso sí lo hace porque tiende a olvidar sus gastos. Entonces, por eso ella se obliga a hacerlo una vez, inmediatamente. ¿Sí? Les voy a proponer lo siguiente. Supongamos que Camilo, ¿cómo lo hace? No, Camilo, como él no, su celular tiene un plan de datos más bien bajito, él lo que hace es que él tiene una libreta, porque es que él ya se puso y anota, registra el gasto, pues lo registra y luego al final del día, luego a las 7 p.m. lo registra en la aplicación, lo ingresa a la app.
a la web. Es como hay una cosa distinta. Patricia lo hace desde su celular. En cambio, Camilo lo hace en su aplicativo. Pero lo hace, no, lo hace es, no, lo hace luego, lo ingresa y luego lo ingresa por la web, pero lo hace semanal. Lo hace los sábados. ¿Qué estoy haciendo aquí? En realidad, yo en este momento para este ejercicio estoy haciendo un poquito de invención, pero realmente esto es algo que tenemos que entrar a preguntar a ese Camilo, preguntarle a ese Camilo hipotético cómo lo haría, pues teniendo en cuenta las características, ¿cierto? ¿Qué necesita para usarlo? Entonces, obviamente, si estamos hablando de, si estamos hablando de Patricia, en el caso de Patricia, Patricia necesita, ella necesita su smartphone, necesita un buen plan de datos, ¿cierto? Eso significa que ella está trabajando inalámbrica, buen plan de datos en su celular, pero también estira utilizar Wi-Fi, ¿cierto? La Wi-Fi en su celular. Camilo, con lo que hemos dicho, Camilo lo que necesita es un aplicativo, es un PC, porque lo va a hacer en PC, la pregunta es con un explorador de Internet. Entonces ahí me sale a mí una pregunta, Internet. ¿Cuál será ese explorador de Internet que más utiliza el Camilo o los Camilos, que son personas jóvenes, ustedes que son jóvenes, cuál es el explorador de Internet que más utilizan ustedes? Que también es una pregunta que hay que hacerle ese comercial que definió Mobile. Entonces, por aquí está Firefox. Es el que más utilizan. Chrome. Yo pienso que hoy en día Firefox, yo creo que esos dos son los que más se utilizan. En este smartphone, la pregunta que yo me tengo que hacer, Patricia puede tener un iOS o Patricia puede tener un Android. Y si no sabemos. Esa es una buena pregunta para el comercial. Venga, usted está... Mira que en la página, incluso en la página hay un tercero. ¿Se acuerdan el tercero que vimos en la página de Windows Mobile? ¿Lo vieron? ¿Se acuerdan? Aquí. ¿Se acuerdan de la tercera plataforma móvil que Windows Phone? Correcto. ¿Se fijan para dónde voy? ¿Se fijan lo que yo ya estoy mirando acá? ¿Sí? Porque me dijeron que para las 3, o sea, este aplicativo tiene que trabajar para las 3. Y esta es una muy buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer a ese comercial para saber hacia dónde quiere llevar? Yo les cuento un caso de la vida real. Yo me acuerdo un cliente grande de la ciudad de Cali, de servicios públicos domiciliarios, que comenzamos inicialmente a hacer estas preguntas. Y como él necesitaba salir muy pronto, él dice, no, venga, definamos. No, entonces él se dio cuenta y de hecho me dijo, no, es que normalmente el grueso, el 20%, ese gran representante, ese gran cliente nuestro, realmente es una persona que de clase baja, de estrato 1, clase baja no, perdón, estrato 1 y estrato 2, ¿cierto? Entonces, las personas de estrato 1 y estrato 2, obviamente, seamos hechos. Esto no es snob ni selectivo ni excluyente. Las personas de estrato 1 y estrato 2, pues como les decía, tienen un ingreso bajito, pero sí les interesa tener un celular. La mayoría de la gente ya tiene un celular, ¿cierto? Pero lo que sí nos dijo él, porque le hicieron ese estudio de mercado, las personas, sus clientes que eran de estrato 1 y 2,
pues casi en un 98% trabajaban era con un dispositivo celular Android, porque los Android son más asequibles económicamente. No estoy hablando de un Samsung, estoy hablando de, no sé, de un Huawei, aunque ya el Huawei ha sacado buenas marcas y de gama alta, pero precisamente es eso. El Sato 1 y 2 utiliza celulares de gama baja. Fíjense uno cómo en este universo, en este universo, pero sigue siendo Android, Julián, me parece muy bien. Y de algunos Android, pero algunos iOS, pero iOS viejos, los 4, los 4S, que eso ya no les hacen soporte en ninguna clase. En el estrato 1 y 2, fíjate uno cómo debe comenzar a manejar la terminología del negocio, los celulares, gama baja, gama media, gama alta, ¿cierto? Entonces, aquí para ese cliente salió solamente Android. ¿Por qué? Porque sus clientes eran estrato 1 y 2 y utilizaban celulares de gama baja. Entonces, el primer desarrollo salió para Android, no salió para iOS, ¿sí? Por ejemplo, pero esas son condiciones del negocio. Entonces, fíjate, a mí esta pregunta, yo puse esta pregunta muy adrede, porque yo detrás de las respuestas de estas preguntas es, ¿qué ambientes necesito para hacer esta prueba? ¿Cierto? Y eso me lo determina el ambiente real que va a utilizar Patricia y Camilo, ¿cierto? Entonces, desde ya estoy visualizando que necesito un iOS, que necesito un Android, necesito un Windows Phone, pero me tengo que comenzar a hacer preguntas después, ¿qué versiones? ¿Qué dispositivos? ¿Sí? Porque entre otras cosas les cuento algo que uno aprende. En Android, cada fabricante tiene una versión distinta de Android. Samsung tiene su versión distinta, Huawei, Nokia cuando era en su momento, ¿cierto? Entonces, uno tiene que definir eso y el mismo desarrollo tiene que definir, porque si ustedes se dan cuenta, cuando salen algunos aplicativos, dicen compatible con qué versiones de qué exploradores. De hecho, yo tengo que definir Firefox y Chrome qué versiones, ¿sí? Porque en el contexto de los exploradores, hay muchas cosas, uno no puede hacer desarrollos para todas las versiones. Y es muy importante, no se puede dar por sentado que dicha aplicación es multiplataforma. Exactamente. Uno debe, y de hecho nosotros debimos haber investigado, aquí cuando hablamos en esta, debimos haber preguntado, me voy a devolver en el mobiles, no, acá, esta es la información, sí, esta es, que está en español. Yo tengo que preguntar, porque lo que dice Brian es totalmente relevante. O sea, nosotros desde el desarrollo, desde el mismo día cero, tenemos que decir, pues aquí ya nos dijeron, ¿cierto? Las plataformas, pero yo necesito saber la versión de estos sistemas operativos. ¿Por qué? Porque Android ha tenido N versiones. iOS, pues precisamente en estos días me acaban de informar que hay una nueva versión para descargar. A mí me da susto. Y la versión que me dijeron que tengo que descargar de iOS, me dicen que es la versión, está buscando ahí, no sé cuál es, ya deben ir en la 14, en la 12.4.8. Es decir, que ya uno tiene que mirar y normalmente uno ve a partir de iOS 12.48 y superiores, ya los de hacia abajo ya no funcionan, entonces porque ya no las hacen soporte. Entonces uno tiene que mirar, en alguna parte nos debieron haber dicho, ya nos dijeron ahí, pero hay que preguntar, incluso de que aquí debe estar, mobile, explorar, y hay que preguntar en qué versiones. Por ejemplo, hay un banco, yo creo que hay un banco, permiten, yo les muestro el banco, hay un banco que dice en la pantalla, voy a entrar a este banco que ustedes conocen, yo creo que más abajo debe decir, creo que decía preguntas, investigaciones, glosario, creo que antes lo decía, esto es compatible con no sé qué cosa, con tales y tales, pero ya no lo aparece. Pero bueno, listo, me devuelvo. Bueno, dice, Patricia, lo que envié es en cuál, donde se usa iOS y Android según el país. Vea, eso está muy chévere. Gracias, Julián.
Más preguntas, pero fíjense que estas preguntas, si bien tienen una connotación de entender mi contexto, al final estoy tratando de preguntarme, oye, ¿qué es lo que es importante para estos usuarios? ¿Qué cosas deben ser, perdón, relevantes que me van a determinar? No solamente mi prueba, al final, fíjense que estas preguntas todo el equipo se las debiera hacer. Y nosotros desde pruebas, ¿saben que nosotros desde pruebas, yo el tiempo que llevo probando, pues no soy portadora de la verdad, ojo, ojo. No soy portadora de la verdad, yo no me las sé todas, para nada. Pero lo que sí sé es que no sé nada. Entonces yo comienzo a preguntar. O sea, cuando uno piensa que uno se las sabe todas, perdido. Uno tiene que comenzar a decir, no, no sé, tengo que entender, tengo que preguntar. Pues no estoy diciendo que no, yo no sé nada de la vida, no, tampoco, sino que ser conscientes que tenemos que por aprender y si yo no soy consciente de eso, yo no comienzo a preguntar y creo que me las sé todas, ¿cierto? Entonces, cuando yo comienzo a preguntar desde pruebas y impregno y contagio al resto del equipo con estas preguntas, yo les cuento, en experiencia de la vida real, a mí me comienzan a mirar raro. Cuando yo llego a un proyecto y comienzo a preguntar, a hacer preguntas, les juro que a veces hago unas preguntas tan ridículas que la gente me mira así. Pero después se tienen, se sientan a pensar y me dicen, oye, qué buena pregunta. Es una pregunta básica, fundamental, pero es que nadie se la ha hecho. ¿Sí? Y es como los niños chiquitos, oye, ¿por qué? ¿Y por qué? Si uno no hace la pregunta del por qué, uno no entiende. Entonces, al final nos tragamos todo entero. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad desde pruebas hacer esa pregunta e impregnar al resto del equipo para que comiencen a preguntarse y a cuestionarse y no traigan entero. Y si no tragamos entero, al final vamos a entregar soluciones que van a aportar valor. ¿Cierto? Entonces, fíjate, yo me estoy haciendo estas preguntas que aplican no solamente para pruebas, sino para todo el equipo, pero yo las estoy haciendo con la intención de que me ayuden. Como acuérdense que yo llegué así como perdida a probar, sin documentación, y me dijeron, siéntese a probar. Yo, ¿qué tengo que hacer? No, venga, yo necesito preguntar. Y estas preguntas, ¿yo qué hago? Normalmente lo que hago es primero lo que ustedes hicieron. Yo leo la documentación que tengo, si tengo el aplicativo entro y cacharreo, y si no contesto las preguntas o las preguntas que me hacen falta, les pongo una estrellita, les pongo algún indicativo y me siento con el negocio, con el equipo. Venga, me salieron estas preguntas. Ustedes saben esto, cómo se contesta e impregnar al resto del equipo con esas dudas para efectos de que la gente diga, oye, sí, tienes razón, no nos hemos hecho esa pregunta. Cuando uno responde a las preguntas, uno tiene mayor claridad de qué quiere, hacia dónde quiere y sobre todo, lo más importante, qué problema quiero resolver, ¿cierto? El problema que quiero resolver. Fíjense, yo no puse esa palabra ahí, pero al final es cuando yo pregunto quién lo va a usar, para qué lo va a usar, cómo lo va a usar, comienzo a construir la respuesta, bueno, ¿qué problema quiero resolver? ¿Cierto? Y la última pregunta, estoy muy carretuda hoy, la última pregunta es, bueno, preguntemos si sería muy bueno tener una Patricia que tenga esas características y tener un Camilo que tenga las características que hemos mencionado. Si no los tengo en el mundo real, por lo menos sentarnos como equipo con ese perfil que ya hicimos de personas, ¿sí? Y pensar, bueno, ¿qué es lo importante para este usuario? ¿Qué es cuando yo hablo, qué es lo que más valora? ¿Qué es lo importante? Son esas cosas no negociables. Cuando yo hablo de las cosas no negociables es que, Patricia, si yo no le hago eso, ella me dice, no me sirve ese aplicativo, no te lo compro. Y esa opinión es importante porque si Patricia es la que me va a pagar y la que me va a comprar, antes me debiera sentar mucho con Patricia y decirle, ¿qué es importante para ti? Vení, explícame. ¿Qué más quieres? ¿Qué quieres que te entregue? Porque de esa manera Patricia no va a ver caro el producto, sino que va a decir, oye, es un producto muy chévere, pagué X plata, pero valió esa plata. Entonces, eso es importante. Preguntémonos con ese perfil, ¿qué es lo que más valoraría Patricia de Mobile? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, acuérdense que Patricia lo hace inmediatamente hacia el gasto, entonces para ella la disponibilidad es fundamental. Disponibilidad. ¿Eso qué es? 7 por 24. O sea, yo necesito que yo pueda entrar al aplicativo a cualquier hora del día. A mí no me vas a decir que yo entre al aplicativo y me dice, mantenimiento. Y yo, ¿cómo así? Y vuelvo entonces y digo, mantenimiento. No, pero ¿cómo así? No, yo la necesito 7 por 24. ¿Listo? Patricia. Pues,
que esté, la versión, que esté en la versión de mi smartphone. Claro. Y como yo pagué, sí señor, ya voy para allá Camilo, y si yo pagué que me haga actualizaciones por lo menos mensuales. No, que esto crezca, que crezca, que crezca. ¿Qué pasa, Camilo? Yo ese tema de intuitivo se lo pongo a Camilo, porque Camilo no es muy de tecnología. A Patricia, como es una experimentada, ella se mueve muy fácil. En cambio, Camilo, que de pronto no es muy de tecnología, necesita que sea muy intuitivo. Una palabreja. Hay que definir, Camilo, que es intuitivo para Camilo, porque eso, cuéntame cómo pruebo o cómo desarrollo. Creo que Camilo es desarrollador, es probador. Dime cómo desarrollo una app de manera intuitiva. Entonces yo ahí me quedo mirando para el techo, ¿cierto? Eso hay que definirlo y volverlo tangible. ¿Qué es tangible? Que mi amigo desarrollador, cuando se sienta a escribir código, sepa cómo convierte eso. Y yo probadora, cuando voy a probar que sea intuitivo, sepa que tengo que probar, ¿cierto? Entonces, ahí salen preguntas, ahí hay que ponerle, voy a ponerle una banderita a esto, una banderita roja, porque esto hay que definirlo. Hay que definirlo porque es que es intuitivo, ¿cierto? Bueno, patrones de diseño, pero bueno, eso, Camilo, Brian, hay que preguntárselo. Al usuario no sabe qué es eso, pero tú lo estás por dentro, tú preguntas cuáles son los patrones de diseño. Entonces, Brian, hazme la pregunta, Brian, o hazme la definición desde el punto de vista del usuario. ¿Qué es para el usuario? ¿Qué sería para el usuario? ¿Qué te tendría que definir el usuario? ¿O qué tenemos que preguntarle al usuario para determinar los patrones de diseño? ¿Sí? Dice Julián, actualización cada 3 meses. Bueno, pero es que acordate, bueno, Camilo, cada 3 meses. Listo. Pues es free, acuérdense que la versión de él es free. Actualizaciones trimestrales. ¿Qué más? Ayúdenme con las preguntas, porque todo yo, no. Pero se fijan lo chévere de esto. A mí me parece muy chévere. Que hoy le estoy poniendo algo nuevo y es en el mapa mental. En ese mapa mental es algo que no queda en un cuaderno, sino que queda para el uso de todo el equipo. La visión, la visibilidad. En los marcos de trabajo ágil la visibilidad es fundamental y eso genera visibilidad. Visibilidad que nos logra entendimiento compartido, todos en la misma página. Y si todos estamos en la misma página, esto no solamente es para planear la prueba, esto es para todo, para el ingeniero de requisitos, para el desarrollador, para el diseñador. Por ejemplo, recuerden, les voy a poner aquí el tip. Yo, por ejemplo, hago mucho esa pregunta pensando en la ISO 25010, ¿se acuerdan? ISO IS. Tengo que ponerle el nombre que son. Pues indudablemente para todos que funcione, que haga las cosas como que tenga que hacer, ¿cierto? Camilo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué creen ustedes que un Camilo sería importante para él? Brian, ¿cómo estuvo en cuanto a la usabilidad, funcionalidad, valor del contenido, diseño visual, tipografía correcta, información estructurada? Pero hay que pensarlo desde el punto de vista del usuario, ¿cierto? El tema de usabilidad hay que bajarlo más, porque así es muy difícil de tragárselo y de probarlo. O sea, si tú le dices a un desarrollador, vea, que sea usable, pues eso es súper, hiper, mega complicado. O un probador, pruébeme la usabilidad de este aplicativo. Yo me quedo viendo un chispero. Funcionalidad, pues la funcionalidad es importante. Obviamente que vamos a ponerle
el tema que tú me dices, o sea, que las transacciones, voy a traducirlo al tema de funcionalidad, hay que ser más específico, que las transacciones básicas, ¿se acuerdan las básicas? Ingresos, gastos, funcionen ok, o sea, lo mínimo. No, si yo no quiero que eso tenga errores porque no me hagan perder el tiempo, ¿cierto? Diseño visual, bueno, que sea bonito, que sea intuitivo, que sea Camilo, le va a poner Camilo. Bueno, el intuitivo es fácil de usar, ¿cierto? Intuitivo es fácil de usar, ¿cierto, Brian? Fácil de usar. Fácil de usar. Fácil de usar. Agradable. Uy. Mm, eh, eh, mm, información estructurada. No sé, ¿qué significa información estructurada, Brian? Dame más contexto. Conceptos, términos, gráficas que se comprendan fácilmente. Eso. Fácil de usar. Voy a poner eso. Conceptos. Conceptos, términos, ¿qué? Fáciles que se comprendan. Gráficas y gráficas fáciles de comprender. Entonces, eso es importante, porque cuando yo me ponga los zapatos de Camilo, cuando yo vaya a probar como Camilo, yo me pongo como si fuera un niño que nunca en la vida ha visto eso. Entonces, venga, ¿esto qué significa? ¿Esto qué significa? Entonces, a este man hay que ponerle muchos hints, muchas ayudas visuales, que de hecho creo que Mobile lo tiene. Mobile cuando uno entra tiene muchas cosas, ¿sí? Yo entro aquí y él me explica, mira, si vieron que él tiene cuando yo me pongo aquí, él me dice, cantidad total tiene un problemita, hay un problema de traducción, tienen tus cuentas activas con la vista previa en la pantalla de inicio habilitada. Ahí hay que mejorar un poquito la redacción, ¿sí? Hay que mejorarle la redacción, porque es que estoy viendo unos problemas de redacción. Julián, para ambos, para solucionar sus necesidades, no tenga que ser más de 3 clics. Ah, importante eso. Lo voy a poner general. ¿Sabes que lo voy a poner aquí? Aquí. No más de 3 clics. Esto es un lineamiento de diseño, un lineamiento de desarrollo y un lineamiento para pruebas. Nosotros desde pruebas no definimos eso, pero si como equipo nos ponemos de acuerdo, eso hay que comprobarlo, ¿cierto? Entonces, yo no les he querido decir, pero de alguna manera yo estoy elaborando aquí un plan de pruebas. Hay planes de pruebas que pueden ser mapas mentales. Obviamente se puede mejorar, se puede organizar, se puede definir una nomenclatura que todo el mundo entiende, pero esto se puede volver mi plan de pruebas. Yo puedo adecuarle algunas cosas. Mira, el alcance, la estrategia, los recursos, el conocimiento, puedo resolverlo en ese orden de ideas, ¿sí? Me quedan 5 minutos. No sé si tienen dudas, inquietudes. Sí, yo lo que quería es volver al esencial y mirar cómo desde unas preguntas, que yo dije estas 5, para mí esas 5 son claves, pero como les digo, ustedes pueden ajustarlas, mejorarlas, cambiarlas, quitarlas, ajustarlas en el contexto. Yo comienzo a identificar cuál es lo relevante de este desarrollo, cómo debo enfocar mi prueba, qué debo probar, qué no debo probar, en qué enfoque utilizar. Y me da mucho mayor claridad. Y de hecho, eso se la comparte al equipo, tenemos una visión compartida que nos permite a todos estar en la misma dirección, el mismo lineamiento y concentrarnos hacia una entrega de valor conjunta. No sé cómo lo ven, dudas, inquietudes, preguntas, chitos, papitas. Quiero estos 5 minutos, pero ahora sí que me lluevan, no me bombardeen, me lluevan las preguntas si las tienen, las observaciones.
No sé cómo lo ven. Pero con estas preguntas, yo estoy segura de algo, con estas preguntas ustedes ya lograron una visión más general. Obviamente hay muchas cosas que todavía faltan, pero más general, un entendimiento mayor de este aplicativo. ¿Sí? Y saben y qué no saben. ¿Sí? Preguntas, ahora sí. Mucho silencio. Yo he hablado mucho ya. O me caí, no, ahí estoy. Chicos, sería súper chévere si podemos retroalimentar a Patricia. Igual lo que nos enseñaban estos 2 días ha sido súper valioso para nosotros. Entonces, si de pronto tienen alguna duda o de pronto les quedó algún bache de lo que ella nos explicó, sería súper genial que ustedes puedan preguntárselo y aplicarlo también al día a día. Yo creo, Margarita, que quedaron muchos baches y pues, me encanta que queden baches porque digan, ay, ¿cómo así? ¿Eso cómo se hace? Pregunta Camilo, ¿cuándo es un software a la medida? Habría que hacer el ejercicio para cada perfil, sobre todo a la medida, ¿cierto? Porque es que la medida es eso, o sea, cuando tú vas a hacer un traje a la medida, ¿tú qué tienes que saber? O sea, si tú eres un sastre y vas a hacer un traje a la medida, ahí sí tienes que verle a la cara a ese usuario, venga, altura, ancho, grosor, cintura, tobillos, brazos, ahí sí que lo necesito porque es a la medida. Cuando es un software genérico, ya es una cosa más general, más de alto nivel, algo, pues una carita que hay que dibujar, pero a veces en Patricia metí muchos perfiles, muchas cosas, muchos perfiles. Patricia lo puede haber separado en más, pero teníamos que concentrarnos. A medida sí es más importante, precisamente porque es a la medida, ¿cierto? Normalmente la persona que prueba es que entrega muchísimas cosas. Normalmente la persona de pruebas puede, no que debe, eso depende del marco de trabajo, pero mira, Brian, cuando en un equipo, no sé si estás trabajando en marcos ágiles o en marcos tradicionales, pero una persona en un marco ágil o tradicional debe entregar su plan de pruebas. Su plan de pruebas es que va a probar el alcance, la estrategia, los tiempos, los esfuerzos. Debe entregar los casos de prueba que probó, la evidencia de la ejecución, la data de pruebas es importante, los scripts de pruebas, si lo automatizó, los informes, como dice Andrea, que hace diariamente para reportar el progreso, la medición de cómo él está viendo la calidad del software de pruebas. Eso es lo que entrega pruebas. ¿Qué más pregunta por acá? Me devuelvo. Yo no sé, son muchas cosas. Eso da para un... Sí, pero sí te contesté. ¿Dónde estoy? Brian, te contesté. Eso es lo que entrega. O sea, plan de pruebas que dice qué es lo que va a probar. Que en una ágil es un planning, los casos de prueba, la evidencia, la ejecución, los scripts de automatización, métricas que indican la calidad del software desde el punto de vista de pruebas, desde pruebas, ¿sí? Informes. ¿Qué construye al final? Al final puede entregar este mapa más actualizado, los defectos que se encontraron, los corregidos, los abiertos, los casos de prueba que se van a ejecutar para la siguiente versión, un balance de cuáles fueron los mayores inconvenientes que se encontraron, cuáles fueron esos eventos que generaron desfases para que los tengamos en cuenta para la siguiente versión, el tiempo real de pruebas a tener en cuenta para la siguiente. Entrega muchos históricos que van a ser reusados para la siguiente versión. La automatización que se utiliza para la siguiente versión. Muchas, Jennifer me encanta, André muy chévere, los reportes nos decía André, Jennifer dice, aunque también depende de la empresa, en mi caso presentamos solo casos de prueba y las evidencias, total, pues todo se hace de manera muy rápida, total. Bueno, Brian, con mucho gusto. Julián, ¿solo para un software a la medida o para en general debes hacer una encuesta sobre lo que se quiere crear y la expectativa? En general. Lo que pasa es que el software a la medida, el perfil es más específico porque yo puedo ver a los ojos al usuario. En el genérico, sí es importante tener una idea de hacia dónde va, porque es que al final Mobiles, para poder haber hecho esto, tuvo que haber hecho un estudio de mercados, porque si no, ¿quién le va a comprar esto? Él tiene que saber quién me puede comprar esto.
porque lo que ellos quieren es con vender este aplicativo, venderlo, no que lo utilicen free, ¿cierto? En general debería haber no sé si una encuesta, por lo menos una tipificación por usuarios para saber el segmento de mercado a que van, ¿cierto? Muy usado al pedir un enfoque de pruebas en automatización. No, es que la tienes que tener. El enfoque de pruebas, la estrategia de pruebas aplica, debes tener. Unas cosas importantes en automatización es la estrategia de automatización. Pero claro, hay que definir estrategia. Incluso debe haber un gobierno de automatización en donde se hable de la estrategia general de automatización. No es usado. Matriz de trazabilidad. Andrea, ¿qué querías decir con la matriz de trazabilidad? Pero la matriz de trazabilidad se entrega en el DRS, ¿no? ¿Qué es el DRS? No sé qué es el DRS. Pues uno lo muestra normalmente al final de cada sprint para dar visibilidad al estado de los bugs. La trazabilidad de caso de prueba, bug, pues puede ser. Documento de requisitos del software, no lo entrega pruebas, lo debe entregar alguien del negocio, o un ingeniero de requisitos, o el product owner. Pruebas lo que hace es complementar. Pruebas puede ampliar, extender los requisitos a través de estos mapas, a través de los casos de prueba, pero no documenta como tal los requisitos. Bueno, jóvenes, 12:33. No, Margarita, pues muchas gracias a ustedes por este espacio. Espero pues haberles dejado la duda. Esto solamente es la punta del iceberg. Hay mucho para aprender. Yo todos los días aprendo, ¿sí? Todos los días sé que tengo que aprender y la mejor manera de aprender es compartir. Con mucho gusto, Julián, Camilo, con mucho gusto. La mejor manera de aprender es compartir con tu equipo esto, presentarlo y así te das cuenta. Yo aprendo mucho cuando hablo en voz alta, cuando pienso en voz alta y yo hago cálculos y me salen las soluciones y yo misma me contesto. Alguien preguntó en el grupo dónde quedan alojadas las grabaciones de este taller. Nosotros le pasamos a Margarita el link de la grabación y Margarita lo va a publicar ¿en dónde? Margarita. Bueno, lo vamos a publicar en YouTube, nos vamos a estrenar en YouTube Digital School. Va a estrenar un canal y cuando lo tengamos, entonces se los compartimos. Uy, ¡qué emoción! ¡Qué ¡Qué chévere! emoción! Estamos muy contentos. Me encanta cuando dicen estrenar. Voy a compartir también el mapa mental. Sí, Margarita me recuerda y le comparto el mapa mental. Claro que sí. Patri, ante todo agradecerte por ofrecernos también este espacio, por brindarles un espacio a los chicos de Digital School, de la comunidad, por compartir tu conocimiento. Por aquí veo en los comentarios que los chicos están súper agradecidos y que veo que aprendieron muchísimo. Listo, Andrea. Hay muchos comentarios, muy positivos todos. Margarita, me piden el celular, ¿me permites? Aunque me gusta más el correo, porque es que el celular para mí es un distractor. Venga, le voy a pasar mi correo, si Margarita me permite, mi correo. El celular, Patri, ¿te parece que comparto tu perfil en LinkedIn? El de LinkedIn en el chat. Bueno, también, hágale, por favor. Aquí también la pueden encontrar. Recuerden que aquí también hay una comunidad de testing para que sigan a Patricia. Sí. Es que ¿por qué prefiero el correo? Les cuento, yo soy de la vieja escuela, yo hago lo que dicen mis correos, entonces si se me queda en el celular se me olvida. Yo lo leo, lo veo y se me olvida, ay, se me pasa. En cambio mi correo, el correo es, oye, acuérdate, eso es como que no me hace perder el compromiso. En cambio en el WhatsApp se me pierde. ¿Listo?
Yo creo que con el LinkedIn nos podemos ayudar mucho, pueden llegar a tu comunidad. Sé que tú publicas ahí y que son contenidos de valor los que tienes en esta red. Y también es motivar a los chicos para que se vayan moviendo en LinkedIn, que a veces decimos, ay, mira, qué bacano que los chicos de la comunidad puedan también moverse como en este espacio y aprovecharlo porque es una excelente plataforma. Entonces también es un acercamiento que vamos a tener ahí mutuo. Listo. Sí, no, y sigan a Digital porque Digital es muy bacano, Digital School es muy bacano porque no solamente tocan el tema de pruebas, tocan muchos temas de tecnología. Esto simplemente es un Muchísimos. pedacito, entonces tienen un espectro más amplio y como Digital trabaja mucho con profesionales, ay, el correo te lo puse ahí, mira, es este. Ya se los voy a enviar. El correo, lo puse privado, no, perdón. Bueno, sí, perdón, se lo puse antes. Sí, quedó privado. A mí también me pasó lo mismo. Quedó privado, pero bueno, ahí está. Ya llegó, ya lo mandaste. No, no lo he visto. Déjame yo No, voy a miro. ponerlo en todos. ¿Pero por qué quedó? Quedó ya, todos. Ahora voy a poner. Es que está en privado el chat. Sí, a mí también me pasó lo mismo cuando mandé el LinkedIn. Ahí sí. Ahí ya Bueno, lo vemos todos. niños, gracias Margarita. Qué rico A haberlos ti visto. mil gracias. Chao, Desde Digital, un agradecimiento gigante. chao. Con mucho gusto. Chao. Ay, ¿dónde estoy? Pararte, compartir. Hasta luego y muchas gracias. Con mucho gusto, Alejandro. Hasta luego, gracias. Adiós.